Clasificación de los triángulos y cuadriláteros. Clasificación de los triángulos. Los triángulos son polígonos de 3 lados. Tienen 3 vértices, 3 ángulos y a partir de ellos se pueden trazar medianas, alturas, mediatrices y bisectrices. La suma de los ángulos internos corresponde a 180 grados. Los triángulos se clasifican según sus ángulos y sus lados. Tenemos, según el valor de sus ángulos, los triángulos se clasifican de la siguiente manera. Triángulo acutángulo. Es aquel que posee 3 ángulos agudos. El triángulo rectángulo. Es aquel que posee un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. El triángulo obtusángulo. Es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Mientras que la clasificación según el valor de sus lados corresponde. El triángulo equilátero es aquel que posee sus 3 lados iguales. El triángulo isósceles, aquel que tiene 2 lados iguales. Y el triángulo escaleno es aquel que tiene sus 3 lados desiguales. Clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Tienen 4 vértices, 4 ángulos agudos y 2 diagonales. La suma de los ángulos internos corresponde al valor de 360 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son cuadriláteros con lados opuestos paralelos y tienen las siguientes propiedades. Tienen iguales sus lados opuestos. Sus ángulos opuestos son iguales. Poseen 2 ángulos consecutivos suplementarios. Las diagonales se cortan en un punto medio. Si un cuadrilátero cumple alguna de estas propiedades, dicho cuadrilátero es un paralelogramo. Los paralelogramos se clasifican en cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Cuadrado. Es un cuadrilátero que tiene 4 lados y 4 ángulos iguales. El rectángulo. Es un cuadrilátero que tiene los 4 ángulos rectos y sus lados son iguales de 2 en 2. Rombo. Es un cuadrilátero que tiene los lados iguales. El cuadrado es un rectángulo y un rombo a la vez, porque verifica las condiciones que lo definen. Romboide. Es un cuadrilátero que tiene los lados paralelos y los lados y ángulos contiguos desiguales. El romboide no es ni cuadrado, ni rectángulo, ni rombo. Los trapecios son cuadriláteros con 2 lados paralelos y otros 2 no paralelos. Se llaman bases a los lados paralelos y altura a la distancia entre las bases. Los trapecios se clasifican en isósceles, rectángulo y escaleno. El trapecio isósceles es aquel cuyos lados no paralelos son iguales. Tienen la propiedad de que los ángulos son iguales de 2 en 2. El trapecio rectángulo es aquel que posee 2 ángulos rectos. El trapecio escaleno es aquel que no es ni isósceles ni rectángulo. Finalmente, los trapezoides son cuadriláteros que no tienen ningún par de lados paralelos y por tanto todos sus ángulos y lados son desiguales.